Bendiciones, iglesia. Es para mí un placer el poder ser el instrumento que Dios ha escogido para compartir su palabra con cada uno de ustedes en esta noche. Gracias por su fidelidad, por acompañarnos cada noche a través de estas plataformas y juntos poder aprender más del Señor y glorificar su nombre, así como presentar nuestras peticiones ante Él. En esta noche quiero compartir acerca de la historia de Nehemías. Yo sé que muchos de ustedes quizá la han escuchado o leído en algún momento, pero fue lo que Dios puso en mi corazón y he titulado esta reflexión La actitud de Nehemías frente a la realidad de su pueblo. Vamos a buscar en el libro de Nehemías el capítulo 1 y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os lo recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a mi oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Damos gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Como nosotros sabemos, los israelitas habían construido los muros de Jerusalén cuando Nabucodonosor destruyó a Jerusalén 152 años antes, derribó los muros y quemó las puertas de la ciudad. Entonces los israelitas no levantaron las murallas o muros de nuevo al tiempo de volver a Babilonia. Entonces en ese momento ellos estaban sin muro. Imagínense cómo se sentía el pueblo de Israel con sus muros derribados, o sea, no tenían ningún tipo de protección. En ese momento yo imagino que los israelitas se sentían inseguros, estaban con miedo, estaban con temor, porque sus muros estaban derribados. Es decir, que el pueblo enemigo, cualquier persona, pueblo o nación que quisiese hacerle daño, podía entrar a la hora que quisiera sin ningún impedimento, sin ningún problema y atacarles. Es decir, que ellos estaban viviendo un momento difícil en ese momento. Nehemías, que es del pueblo de Israel, pero vive actualmente en Susa, está trabajando para el rey como copero, ve en un momento a uno de sus hermanos, o sea, a un compueblano, y le pregunta por los israelitas, ¿cómo están? ¿Qué ha pasado con ellos? Y ahí entonces
él se entera de que el pueblo está en gran afrenta, el pueblo está triste, sus muros han sido derribados. Entonces, vamos a ver qué actitud tuvo Nehemías cuando él recibe esta noticia respecto a su pueblo, respecto a sus hermanos, a su nación. Lo primero es que yo puedo destacar que Nehemías se interesa por su pueblo. O sea, él no pierde la oportunidad de preguntar cómo están ellos, qué ha pasado con ellos, cómo se sienten, están protegidos, cómo está mi pueblo. Nosotros podemos pensar que Nehemías estaba viviendo bien, o sea, él estaba trabajando para el rey, él estaba seguro en donde él estaba. Él podía simplemente tener una actitud despectiva respecto de la situación de su pueblo porque él estaba bien. Ahora, aunque él estuviera bien, él se interesó por cómo estaban los demás. O sea, hubo una preocupación, hubo un interés en saber cómo estaban los demás. Y esa es la primera actitud que me llama la atención de parte de Nehemías, que él se interesa por su pueblo. Muchas veces nosotros podemos tomar la actitud erróneamente de que como nosotros estamos bien, puede ser económicamente o como estamos bien en términos de salud, no me ha dado el virus, estoy bien y tengo un trabajo, poder ignorar o despreocuparnos por aquellas personas que no están teniendo esa misma bendición que nosotros tenemos en un momento determinado y no. O sea, debemos demostrar interés, tener empatía con la gente que lamentablemente de una forma u otra no está en la misma situación de bendición o que nosotros podemos estar en un momento determinado o en algún aspecto de nuestras vidas. Entonces, la primera actitud de Nehemías es esta, que él se interesa por su pueblo. Lo segundo es que cuando Nehemías escucha el estado en el que se encontraba su pueblo, su gente, ¿qué hizo él? Él no escuchó y se hizo de la vista gorda, como decimos nosotros. Él no escuchó y se hizo como que no me importa, yo estoy bien, bueno, pues lástima que ellos no lo estén. No, él se indignó, él se sintió mal. Y dice la palabra que leímos que él lloró cuando él escuchó esto e hizo duelo por algunos días. Nehemías no fue indiferente a la realidad que estaba pasando su pueblo en ese momento. A él le dolió ver que su pueblo estaba en ese mal estado, que estaban pasando por esa situación. Lo tercero que vemos en Nehemías es que él no solamente se quedó en lamento, o sea, no es simplemente que, ay, qué pena y un mar de lágrimas. No, él se apoyó de las armas espirituales. Dice que él lloró e hizo duelo por algunos días, pero luego sigue diciendo la palabra que él ayunó y oró. O sea, Nehemías sabía que no era con sus fuerzas que él podía ayudar a su pueblo. Nehemías sabía que la situación en la que los israelitas se encontraban necesitaba la intervención de Dios para poder salir de ese mal, de esa afrenta en la cual ellos estaban. Nehemías sabía que había un Dios de poder que por encima de esa situación fuerte que los israelitas estaban atravesando, ese Dios podía ayudarlos, podía sacarlo de esa afrenta en la cual ellos estaban. Y él se apoderó, él se unió, él se apoyó a esas herramientas, a esas armas espirituales con las que usted y yo también contamos, que es la oración y el ayuno. La cuarta actitud que yo puedo reconocer en Nehemías es que él reconoce el pecado de Israel y se incluye dentro de ese grupo que le ha fallado a Dios. Si buscamos en el verso 7 dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. O sea, Nehemías se humilló ante el Señor. Él reconoció que el pueblo de Israel le había fallado. Y es la actitud que nosotros también debemos tener. Apelar a la misericordia de Dios. O sea, estamos mal,
Pero no es que no merecemos estar mal. Somos pecadores, le hemos fallado a Dios. Ahora, apelar a que Dios en su misericordia, en su bondad, entonces Él decida ayudarnos en ese problema, en esa prueba, en esa situación difícil por la cual podemos estar atravesando en un momento determinado. La quinta actitud que puedo ver en Nehemías es que luego que él se humilla y reconoce que su pueblo le ha fallado a Dios y él se incluye dentro de ese pueblo que ha fallado, él le recuerda a Dios las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Dice el versículo 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Sigue diciendo Nehemías al Señor, ellos pues son tus siervos, acuérdate Dios, ellos son tus siervos, ellos son tu pueblo, los cuales tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. O sea que aquí vemos la actitud de Nehemías, recordar a Dios la promesa que Dios había hecho a su pueblo Israel. Nosotros podemos pensar, Dios no se olvida de lo que era prometido, o sea, Él no necesita que nosotros se lo recordemos porque Él lo sabe y Él lo tiene claro. Ahora bien, me gusta esta actitud de Nehemías porque es una forma en cómo Dios puede ver que nosotros estamos conscientes y confiados y seguros de las promesas que Él nos ha hecho. O sea, Nehemías sabía de la Biblia, él sabía de la palabra de Dios, él sabía de las promesas que Dios había hecho para con su pueblo Israel. Entonces, si nosotros estudiamos la palabra de Dios, si nosotros no sabemos la Biblia, en un momento de prueba, en un momento de dificultad, en un momento de adversidad, Dios va a traer a nuestra mente esos versos, esas palabras, esas promesas, y nosotros vamos a recordársela a Dios y no vamos a desmayar, no nos vamos a desesperar, a volver locos, porque vamos a recordar lo que Dios nos ha prometido. Pero para eso debemos estar estudiando su santa y bendita palabra. Y la sexta actitud que yo puedo identificar en Nehemías es que él fue a ser parte de la solución. O sea, no es solamente que él escuchó que su pueblo estaba en afrenta, que habían derribado los muros y su pueblo estaba a la intemperie, estaba inseguro y en cualquier momento lo atacaban y vivían con esa angustia, con esa inseguridad, con esa desesperación, con esa tristeza, con ese problema. Él no solamente se quedó en orar, ayunar y presentar a Dios su pueblo, sino que él accionó. Y es como dice la Biblia, la fe sin obra es muerta. Y aquí Nehemías actúa, o sea, él se empodera de las armas que Dios nos provee, que es la oración, que es la palabra de Dios, que es el ayuno, y luego entonces él tira la pelea. Él va a ser parte de la solución. Si seguimos viendo los demás capítulos en el libro de Nehemías, vamos a leer, vamos a ver cómo Nehemías va y construye los muros de Jerusalén. Entonces, él fue a ayudar, él fue a ser parte de la solución. ¿Y qué pasó cuando él fue? Él enfrentó dificultad. Hay gente que se levantó burlándose de él, diciéndole que él no iba a poder levantar esos muros, que se estaba volviendo loco, que eso no iba a funcionar. Y él tuvo que enfrentar esa gente que se levantó en contra de él. Él echó la pelea. Él dejó el trabajo. Él se arriesgó a hacerle la solicitud al rey, a su jefe. Y él podía tener el riesgo en ese momento que su jefe lo votara. Dijera, no, tú quieres irte para donde tu pueblo, entonces tú no estás valorando el trabajo que tú tienes aquí.
y podía despedirlo, por así decirlo. Pero no, o sea, él arriesgó su empleo, él arriesgó su vida al ir, él arriesgó muchísimas cosas. Él salió de su zona de confort, él salió de su seguridad. ¿Para qué? Para ser parte de la ayuda, ser parte de la solución. Dios trae esta historia a mi corazón, a mi mente, para compartir en esta noche, porque me hace pensar en que hoy día estamos viviendo la misma situación de los de Israel. Estamos viviendo la misma situación que vivió Nehemías. Somos un pueblo cristiano, hijos de Dios, personas que hemos salido de las tinieblas a la luz del Señor, que Él nos ha escogido, que estamos en sus caminos. Y sin necesidad de preguntar cómo está nuestra ciudad, nosotros estamos viendo en nuestras narices, nosotros estamos viendo frente a frente de nosotros cómo está nuestra ciudad. Y es triste y es lamentable que los muros en nuestra ciudad hoy en día están derribados, están muy derribados. Podemos ver que el muro de los valores, de la moralidad, se ha derribado. O sea, vemos que la gente actúa de manera inmoral, de manera sin vergüenza, y ni es nada para el que lo está haciendo, pero tampoco es nada para el que lo está viendo. O sea, es como que hasta la capacidad de asombro se ha perdido. Y ya tú ves la gente actuando de esa manera, sin moral, sin valor, y ya nos sorprende. O sea, porque es tan normal que esa sea la generalidad de los casos, que la gente se ha adaptado a esa realidad. Pero qué triste es ver que es justo nuestra ciudad, en donde se han caído esos muros que Dios quiere que estén levantados. Vemos que se cayó el muro de la compasión, de la empatía, la ayuda a los demás. O sea, la gente no se conduele por el mal del otro, la gente no se afecta por el mal de los demás. La gente vive buscando sus propios intereses de manera egoísta, sin tener ningún tipo de compasión ni empatía hacia los demás. De hecho, ahora mismo vemos que delante de nosotros van a atracar a una persona, está un hombre pegándole a una mujer y ya como que ni nadie se detiene a hacer algo. O sea, la gente ni interviene, pero tampoco pide ayuda. O sea, es como el vivir tan despectivamente de la realidad negativa de los demás, como haberlo adaptado a que eso sea normal, cuando realmente debemos, como cristianos, tener una actitud diferente ante esos muros que se han derribado en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, nuestra nación. Vemos que se cayó el muro del temor a Dios. Es lamentable ver que la gente habla respecto de Dios de una manera despectiva, sin ningún tipo de respeto. O sea, la gente se expresa acerca de Dios, el barbú, dice muchísimas cosas, toman el nombre de Dios en vano, hacen chistes respecto de Dios, y es como que si Él no fuera ese ser superior, creador del cielo y de la tierra, como si Él no fuera ese ser que así como nos creó y creó todo, de igual forma tiene ahora mismo el poder para destruir todo. Tiene ese poder y la gente actúa como que Dios es nada ahora mismo. Lamentablemente se ha caído ese muro del temor y el respeto hacia Dios. Se ha caído el muro de la justicia, del perdón, se ha caído el muro del amor, se ha caído el muro de la familia. Vemos cómo en las familias hay tanta desunión, hay tanto irrespeto, o sea, tanta desobediencia de los hijos hacia los padres. Podemos mencionar muchísimas cosas, valores,
mandamientos, muchísimas conductas que son buenas, que son favorables, que debieran ser la generalidad en la conducta de la gente. Pero tristemente, esos muros han sido derribados. Han sido derribados. Y eso está pasando en nuestra ciudad. Hoy en día lo estamos viendo en nuestra comunidad, lo vemos en nuestra familia, lo vemos en nuestro trabajo. ¿Dónde están esos muros que Dios ha establecido desde el principio? Esos muros que Él puso en el corazón del hombre desde el momento que lo creó y que Él espera que sea lo que predomine en la intención, en el corazón y en el accionar de cada ser humano. Y Dios nos hace un llamado en esta noche. Y es lo siguiente. Nehemías, cuando escuchó siquiera, él ni había visto, cuando él escuchó siquiera que su ciudad, que su pueblo estaba en esa realidad, él sintió tanto dolor, tanto pesar, que a pesar de ser un hombre, la Biblia lo dice literal, se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días. O sea, no fue ni siquiera que le impactó en ese momento. Fue tan fuerte lo que él sintió en su corazón al saber eso respecto de su ciudad, que él hizo duelo por algunos días. Hoy en día nosotros no estamos solo escuchando que gente se está suicidando, que gente está matando a otras personas. Nosotros no solo estamos escuchando de violaciones, de atracos, de robos, de infidelidad, de muchísima perversidad, de muchísima maldad. Nosotros no solo estamos escuchando, nosotros estamos viendo que esos muros positivos que deben estar en el corazón del hombre han sido derribados por el pecado, que el diablo los ha derribado. Hoy no tenemos que preguntar por la realidad de nuestra gente. La estamos viendo en todo nuestro alrededor. De hecho, nosotros hasta sufrimos las consecuencias del derrumbe de esos muros. Muchas veces, muchos de nosotros hemos podido ser atracados, maltratados, heridos, ofendidos, muchísimas cosas, producto del derrumbe de esos muros. Ahora, ¿cuál está siendo nuestra actitud respecto a esos muros caídos de nuestra ciudad? Ya sabemos cuál fue la actitud de Nehemías. Ahora, ¿cuál está siendo mi actitud respecto a la ciudad, a la realidad de mi ciudad? ¿Nos está doliendo ver a la gente perderse? ¿Estamos orando por nuestra ciudad? ¿Estamos siendo ejemplo de Cristo para ellos? ¿Le estamos predicando el Evangelio? ¿Qué estás haciendo para ayudar a reconstruir esos muros derribados por el pecado en la gente de nuestra ciudad? Nehemías lloró, ayunó, oró, se arriesgó y fue a ser parte de la reconstrucción de esas murallas. Dios en esta noche nos dice, ve y haz tú lo mismo. Que el Señor les continúe bendiciendo. Ha sido para mí un placer el poder compartir su palabra con cada uno de ustedes en esta noche.